Ejecutivo analiza adquisición de oxígeno para abastecer la red hospitalaria antes que venza el contrato. En internacionales, Lionel Messi declara ante juez por supuesto fraude fiscal. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional, y es que jefes ediles de los municipios del país junto con autoridades del organismo ejecutivo han iniciado el análisis de la hoja de ruta para normar el manejo y residuos de desechos, obviamente sólidos, en el fin de contener la contaminación ambiental. El presidente de la República, Jimmy Morales, junto al ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, mantuvieron una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, en la cual se busca consensuar los elementos y la información necesaria para una normativa de residuos y de desechos, esto con el fin de evitar la contaminación del agua y el medio ambiente. Con la finalidad de dar vida a dos prioridades de nuestra agenda de gobierno. Primero, instalar y dar vida a la mesa ambiental, que tendrá como actores clave a los alcaldes municipales hoy presentes, quienes bajo juramento asumieron el reto de velar por el respeto y resguardo de nuestros recursos naturales. Segundo, presentar oficialmente la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Desechos Sólidos, que busca regular todos aquellos insumos que atentan contra la biodiversidad, el ambiente y el equilibrio de la naturaleza. Hablar de ambiente y cambio climático es hablar de prioridades de Estado, de gobierno y, por qué no decirlo, hoy, de la humanidad misma. Y hoy no es la excepción, porque estamos conscientes que un buen manejo de residuos y desechos sólidos nos permitirá en el presente y futuro tener recursos naturales dignos para poder tener una vida digna. El ministro de Ambiente, Sidney Samuels, indicó que se ha logrado la ampliación a 2 años más en relación a la instalación de plantas de tratamiento municipales que, debido a la falta de financiamiento, ha sufrido retrasos. Hablamos con el señor presidente del Instituto de Fomento Municipal para que diera acompañamiento técnico, y con el presidente del Crédito Hipotecario Nacional para tener también otra opción de crédito para que los alcaldes tuvieran disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de este proyecto. En función de haber encontrado entonces el problema clave por el cual los alcaldes no habían podido cumplir con ejecutar esta obra desde el año 2006, porque nunca tuvieron los recursos disponibles para ello, es que dimos la ampliación para el año 2019, exactamente para ser cumplido el 6 de mayo. Bueno, el Ejecutivo está analizando la adquisición de oxígeno para abastecer la red hospitalaria antes del 2 de julio, fecha en que vence el contrato con los proveedores del servicio. Derivado del proceso de licitación para la compra de oxígeno hospitalario concluye en agosto, el Ejecutivo analiza la forma de adquirir dicho insumo antes del 2 de julio, fecha en la que vence el contrato con el proveedor. Una compra anticipada, ampliación del acuerdo de abastecimiento con la empresa o declarar un estado de calamidad son los escenarios que están en análisis. Todo el proceso termina en agosto y, como usted bien dice, en julio ya no vamos a tener oxígeno. Así es de que estamos viendo esta fórmula que presentó la Contraloría. La otra sería que el Congreso de la República prolongue el contrato abierto del actual contrato que existe por 2 meses más o por el año, para que no haya ningún problema por el resto del año. Y la última sería algo que nosotros no hemos hecho, presidente, declarar un estado de calamidad, porque esto se presta a malas interpretaciones. A pesar de que nosotros estamos tratando de hacer las compras correctamente, se podría interpretar que ya principiamos con la vieja política de comprar cosas de manera no adecuada. La Contraloría es de que se compre con antelación y que la compañía vaya dando el gas conforme se vaya necesitando. Esa es la propuesta. Según la Contraloría se puede hacer esa excepción como cosa urgente por el problema que existe con los gases. Por aparte, para mejorar la compra de insumos médicos, se presentó ante el Congreso la propuesta de reformas a la Ley de Compras y Contrataciones. Esto es una propuesta que se trabajó en el Ministerio de Finanzas, se consensuó con la Contraloría
y que se está presentando al Congreso de la República para que se pueda modificar, por lo menos para este momento, de la compra del gas. O sea que ya está lista. Las recomendaciones que nosotros hicimos a la... ¿Ya se presentaron? Sí, ya se presentaron. Para el denominado gobierno abierto fue inaugurado por el presidente de la República, Jimmy Morales, en el cual se socializa la forma en cada cartera y que cada cartera ejecutará con recursos asignados para el año 2017. De forma inicial se detalló el presupuesto del Ministerio de Gobernación. El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, presidió la mesa de discusión en la cual se abordó el tema para el presupuesto del año 2017 del Ministerio de Gobernación. A este diálogo asistieron representantes de la sociedad civil y expertos en áreas de seguridad y justicia. La Nación está proyectando que necesita en el orden de 1.100 millones de quetzales de presupuesto más el año pasado que lo que tiene este año, que tiene 4.400. Es bien importante que se obtuvo una retroalimentación de parte de miembros de la sociedad civil, centros de pensamiento, que encontraron temas importantes. Yo creo que hay una gran coincidencia en la importancia de empezar a invertir en serio en el sistema penitenciario, también retomar o reestructurar los temas de la reforma policial, invertir más en prevención. Nos tomamos su retroalimentación, vamos a hacer este ejercicio junto con los otros 12 carteras y otras entidades del Estado con recursos importantes como son el Ministerio Público y el organismo judicial. Y entonces ya en base al análisis que hagamos de todos vamos a ver cómo se puede distribuir y cuánto se le puede dar y en qué prioridad se le asigna en el caso de hoy particularmente al Ministerio de Gobernación. Pero ese es el primer paso, simplemente esto resultará en algunas semanas en los techos indicativos. Según lo dio a conocer el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, buena parte del presupuesto será destinado para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Debemos de ser responsables y asumir este problema y encontrar las soluciones para heredarle a nuestros hijos y a la población guatemalteca un mejor sistema penitenciario. En ese sentido se han tomado diferentes acciones, tomando en cuenta la escasez de recursos que este gobierno obtuvo y los problemas financieros en los que estamos viviendo. Adquisición de bienes inmuebles extinguidos al crimen organizado que van a ser destinados para la construcción de centros de privación de libertad. Adquisición de bienes inmuebles donados por el Estado para la modificación y construcción de centros de privación de libertad. Y la construcción de cárceles por parte de la cooperación internacional, hablando de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos de América. Por supuesto, es una responsabilidad que nosotros debemos de asumir como guatemaltecos y para ello debemos asumir el compromiso como guatemaltecos para enfrentar y resolver este problema. El propósito de estas reuniones, en las que participan diferentes carteras ministeriales, es que la discusión sobre la elaboración de presupuesto o de asignación para el año próximo sea abierta y transparente. Bueno, derivado al incremento en el número de embarazos en menores de edad, encargados del Ministerio de Educación, diputados al Congreso de la República y el Observatorio de Salud Reproductiva, OSAR, firmaron un convenio cuyo fin es la concientización, obviamente, de todos los niveles educativos en el país. En el Congreso de la República se llevó a cabo la firma de la Carta del Acuerdo Prevenir con Educación 2016-2020, el cual está integrado por los Ministerios de Educación y Salud, así como el Observatorio de Salud Reproductiva, OSAR, y entidades privadas. Por medio de este convenio se busca permitir el acceso de salud a jóvenes, así como una educación integral en temas de sexualidad. El día de hoy estamos reunidos acá en el Congreso porque se va a firmar la Carta Prevenir con Educación. Esta es una carta acuerdo entre Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Congreso de la República, que tiene como propósito el que haya educación integral en sexualidad en todas las aulas, en todo el sistema educativo y en el marco de salud, que adolescentes y jóvenes tengan servicios de salud específicos diferenciados y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Cuando uno ve el contexto nacional,
por ejemplo, la tasa de fecundidad de embarazos en adolescentes, la violencia sexual, las infecciones de transmisión sexual, se da cuenta de que estos dos componentes de la educación sexual y los servicios de salud son totalmente importantes. Nos hablan de derechos y nos hablan en el marco de que los adolescentes tengan información, acceso a servicios y puedan decidir su vida. La secretaria técnica de OSAR dio a conocer los programas que se trabajan a través de jóvenes para ser replicados entre los mismos y por medio de los cuales se obtienen grandes beneficios. Nosotras como observatorio tenemos un observatorio juvenil. Estos adolescentes y jóvenes son formados en los temas de incidencia política, liderazgo, y lo que hacen ellos es replicar en sus comunidades y con sus grupos de jóvenes todo el trabajo en empoderamiento, derechos sexuales y reproductivos y la participación de adolescentes, así como la auditoría social que deben realizar estos adolescentes a los servicios de salud o a las escuelas. Uno de estos proyectos es impulsado por APROFAM y tiene 2 años de estar en funcionamiento. En realidad los resultados han sido muy buenos porque los jóvenes se entusiasman con su energía, se comprometen y son los mejores multiplicadores para trabajar con jóvenes. A eso le llamamos educación de pares. Es más fácil que un adolescente explique y hable con otro que si viene papá, mamá o el maestro a intentar explicar o hablar con el adolescente. Cada uno de estos facilitadores juveniles trabaja con un grupo específico que van desde los 80 a 400 jóvenes en el interior del país. Estamos acá para presenciar la firma de la Carta de Acuerdo Prevenir con Educación. Esta carta nos va a beneficiar a todos los adolescentes y las adolescentes de Guatemala, pues porque lo que se pretende es hacer llegar la educación integral en sexualidad que tan necesaria es a las escuelas. Queremos que todos los jóvenes, que todas las adolescentes tengan acceso a la educación integral en sexualidad para que a través de esto puedan tomar ellos decisiones informadas y conscientes y así generar mejores condiciones de vida. Bien, estamos de regreso con más información y es que derivado a la inconformidad de algunos sectores de la sociedad guatemalteca, diputados al Congreso de la República presentaron una iniciativa de ley que prevé suspender el otorgamiento de licencias de extracción e hidroeléctricas. Diputados al Congreso de la República presentaron una iniciativa de ley en contra de empresas extractivas en el país, la cual busca suspender las licencias mineras e hidroeléctricas por espacio de 5 años. Estamos planteando una moratoria a las actividades de extracción de minería, pero también de hidroeléctricas, dado a la situación de complejidad y de la problemática en que estas dos actividades han ocasionado en el país. Primero nos preocupa toda la confrontación social que ha provocado estas actividades. Segundo, también una cuestión muy preocupante, todo el daño ambiental que está realizando. Tercero, desafortunadamente son actividades que han generado mucha riqueza para las empresas, pero no aportan para el país. Eso también es una cuestión preocupante porque deja sin presupuesto al Estado, deja sin poder atender las demandas sociales y deja desprotegido el país. Aunado a esta propuesta de ley, el diputado al Congreso de la República, Leocadio Huracán, dio a conocer que el pasado sábado, junto a una comisión, fueron detenidos aparentemente por empleados de una empresa cercana al río Caabón, del cual se desconoce el nombre. En ese sentido, supuestos trabajadores de la empresa y miembros de seguridad también de la empresa nos detuvieron cerca de 1 hora la comisión que íbamos a fiscalizar. Y eso es una cuestión, se cometieron varias ilegalidades porque nosotros no estábamos usurpando propiedad privada, estábamos haciendo nuestro trabajo de fiscalización y íbamos en una carretera la cual es una vía pública. Entonces ayer presenté esa denuncia en el Ministerio Público y eso solo es un ejemplo de la confrontación, de los daños que están ocasionando ese modelo de desarrollo implantado ante los guatemaltecos que afecta a los intereses de los pueblos, de las comunidades y por eso es necesario esta moratoria de 5 años que estamos solicitando al aprobar esta ley la suspensión de otorgamiento de licencias de exploración, de explotación, tanto de actividades hidroeléctricas como también de minería. De eso se trata esta iniciativa que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, la solicitud del Ministerio Público de ligar a proceso a William Alexander, obviamente por el delito de homicidio, hecho ocurrido en el año 2012, fue aceptada por el juez José Eduardo Cogolón.
El juez 11º del penal, José Eduardo Cojulum, resolvió con lugar la solicitud del Ministerio Público de ligar a proceso a William Alexander Situn Ortiz, agente de la Policía Municipal del Transmetro, por el delito de homicidio. Según el fiscal, Situn le provocó la muerte a una persona en febrero de 2015. Don William Alexander Situn Ortiz, la Fiscalía le imputa que el 15 de febrero del año 2015, siendo las 20 horas con 30 minutos aproximadamente, cuando se encontraba designado en la estación de Transmetro ubicada en la pasarela del Trébol con funciones de salvaguardar los bienes de la ciudad y garantizar la seguridad e integridad física de los servidores públicos municipales y las personas que diariamente asisten a dicha estación, arma que le fue asignada como parte de su equipo el día 13 de febrero del año 2015, utilizó la misma y disparó en contra de Francisco Antonio Pistún, quien como consecuencia del disparo de proyectil de arma de fuego que usted le efectuó, falleció sobre la banqueta cerca de la pasarela. El juez resolvió que Situn guarde prisión preventiva mientras el Ministerio Público realiza la investigación correspondiente. Según la hipótesis del hecho, Situn auxilió a una usuaria de Transmetro, quien había sido víctima del despojo de su teléfono celular. Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo, solucionó precisamente o dio la resolución de ligar a proceso por parte del Ministerio Público y beneficiar con medida sustitutiva a Francisco Morales, alias Chico Dólar, y 6 personas más. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, resolvió sin lugar la solicitud de Francisco Morales, alias Chico Dólar, y otras 6 personas de beneficiarlos con una medida sustitutiva en el caso Lavado y Política. En el caso está pendiente de realizarse la audiencia de fase intermedia, en la cual se resolverá si el proceso se abre a un debate oral y público. Según la acusación del Ministerio Público, Morales dirigió una red criminal que se dedicó al lavado de dinero. Para finales de junio, el juzgador Gálvez resolverá si sentencia por un procedimiento abreviado con pena de 2 a 3 años de cárcel conmutables a 4 sindicados. Bien, estamos de regreso con más información. Representantes del Colegio de Ingenieros de Guatemala indicaron que junto a la promoción de la ley de aguas deben y también impulsarse la creación de una fiscalía especial precisamente de control de los afluentes. Junto a la promoción de una ley de aguas debe impulsarse la creación de una Fiscalía Especial de Control de Afluentes. De esta forma se agilizan los procesos para capturar a todos los grupos o personas que se dedican a contaminar el vital líquido, comentan autoridades del Colegio de Ingenieros. Como colegio debemos hacer alguna postura para que nazca una fiscalía propia del Ministerio Público para que pueda tener esas facultades. Lamentablemente es la única forma de aprender en este país y la única forma en que los funcionarios pues tomen las decisiones correspondientes. Así muchas municipalidades puedan tener los reglamentos adecuados, muchas municipalidades sus proyectos los impulsen conforme a los criterios técnicos que tenemos que impulsar y pues todos obedezcamos la ley. Pero hoy no tenemos una regulación específica. Bueno, autoridades del Colegio de Ingenieros dieron a conocer que más de 500 proyectos de reparación, así como mantenimiento de carreteras, están paralizados, situación que es preocupante tomando en cuenta la época de invierno. Más de 500 proyectos de reparación y mantenimiento vial no están en marcha, lo cual preocupa durante este invierno, comentan autoridades del Colegio de Ingenieros. A pesar que un 50% de ellos están en proceso de adjudicación, constructores esperan que la cartera de comunicaciones agilice los procesos administrativos y de licitación. Sí, confiamos en que los proyectos que se están adjudicando ya se les dé la viabilidad para que inicien. Ya se adjudicaron algunos, pero no se ve que los mismos empiecen. Pues alrededor de 500 proyectos creemos que solo se han adjudicado un 50%, pero esa es la parte que todavía como comisión de Colegio de Ingenieros, que se llama Comisión de Infraestructura y Comisión de Puentes, tenemos que establecer ese inventario específico. El último informe del ente colegiado establece que a nivel nacional más de 200 carreteras están al borde del colapso. Reporta Alex Álvarez y Daniel Collín. Momento de una breve pausa y ya regresamos con información de interés nacional.
Bien, estamos de regreso con más información. Un total de 23 personas detenidas es el resultado al momento de un operativo de gran escala coordinado luego de ejecutar 63 órdenes de allanamiento, 65 órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público y la CICIG. Entre los implicados hay funcionarios, exfuncionarios y contratistas del Estado. 23 personas, entre las que se encuentran exfuncionarios y representantes legales de empresas contratistas del Estado, fueron capturadas luego de 43 allanamientos realizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, FESI, acompañados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. A los detenidos se les indica de participar en hechos relacionados al lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Uno de los capturados fue el actual director del Registro Nacional de Personas RENAP, Rudy Gallardo, quien es sindicado de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. El trabajo que se ha traído con una institución que completamente pues, está topada por la corrupción, hoy la hemos puesto en un nivel decente. Lamentablemente pues, se da esta situación que enfrentaremos con responsabilidad para poder determinar cuáles son los motivos por los cuales nos han detenido y también para poder establecer una defensa, pues obviamente soy inocente y esa inocencia será probada. Dentro de las capturas se encuentra el exministro de Agricultura, Edín Barrientos, y el exdiputado del Congreso de la República por el departamento de Izabal, Marvin Estuardo Díaz. Todos fueron trasladados a Torre de Tribunales, donde quedaron a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez en el Juzgado B de Mayor Riesgo, donde se les dio a conocer el motivo de detención. Bueno, en conferencia de prensa, el Ministerio Público dio a conocer detalles sobre las capturas realizadas este día. Aprovechando un conglomerado de empresas, dada la gran cantidad de recursos económicos que la campaña patriota obtenía durante el año 2011. Empresarios de todo tipo, de diversa condición, como luego cuando presentemos contra quienes se ha dirigido en esta ocasión la actividad del Ministerio Público con el apoyo de la CICIG, confirmarán de qué manera tan extensa fue esta operación que culminaba en cuanto al financiamiento en este año 2011, financiamiento ilícito del que los empresarios no podrían excusarse por su ignorancia, en tanto ellos sabían, porque así se les indicaba, a qué entidades debían dirigir los recursos e inclusive obtenían recibos por servicios que efectivamente no se pagaban, porque en muchos de estos casos se trataba además de empresas de cartón. Hubo unos pagos a través de constructoras y en estos eventos a los empresarios se les facturaba por servicios difíciles de corroborar, como la utilización de una maquinaria por un determinado número de horas o el transporte de algún material o acarreo de escombros, etc. Esta segunda modalidad la observamos a partir de los archivos digitales que fueron encontrados en los allanamientos que se practicaron a partir del 16 de abril del 2015, archivos en los que se podía observar, porque por fortuna toda esta empresa criminal era realmente organizada y dejaba datos específicos de los dineros que recibía y la manera como se distribuían. De manera que pudimos encontrar cuadros de control de ingresos y gastos de la campaña electoral del Partido Patriota, datos que luego fueron confirmados
gracias a declaraciones ministeriales que rindieron Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández, su contador, logrando de esta manera determinar que mediante triangulaciones se trató de ocultar el origen y destino del dinero, el que iba para la campaña electoral, pero también para los propios patrimonios de los líderes del partido. El monto total de lo aportado en esta modalidad, según los estimativos que hasta el momento hemos podido realizar, asciende a 50 millones de quetzales que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. Al 14 de octubre de 2011, el informe de disponibilidad de efectivo da cuenta que ingresaron al menos 4 millones de quetzales entregados por las entidades Altraxa y ADIC, que hay un reporte sobre egresos, el pago en publicidad para la campaña del Partido Patriota, y se ve entonces cómo ese movimiento de dinero en ingresos y egresos, de la manera detallada como se hace, corresponde exactamente con la realidad, además como manifestaba, porque en muchos de los casos fue posible confirmar operaciones de estas a través del sistema financiero, además de las declaraciones ministeriales recaudadas. Cuadros de disponibilidad de efectivo al 14 de octubre de 2011, un aporte especial recibido de Altraxa, por ejemplo, por 4 millones, cómo esos 4 millones se invierten, pago del ISR, el grupo radial, publicidad, tal pago, a tal otra organización radial, publicidad, por publicidad otro pago, etcétera, casi por el valor que se había obtenido como aporte especial de la sociedad Altraxa. El pago que se hizo para publicidad de la campaña patriota. Debemos agregar que, además de las declaraciones, Víctor Hugo Hernández entregó también abundante documentación que corroboraba mucha de la que fue hallada en los dispositivos de Juan Carlos Monzón de los allanamientos del 16 de abril, lo que muestra además por diversas fuentes una absoluta coincidencia. Encontramos, por ejemplo, como documentos manuscritos que se habían hallado en los allanamientos ya aparecían organizados en cuadros como estos que hemos venido presentando. Un ejemplo de financiamiento vía constructoras, al que nos venimos refiriendo, que se hizo a través de Raúl Osoy, las sociedades Altraxa, Topsa, por un monto de 11.565.970 quetzales, reconstruyendo la modalidad, la forma como se obtenían estos recursos para el financiamiento electoral. Pudimos encontrar cómo Altraxa, por ejemplo, realiza pagos entregando varios cheques a las empresas de Raúl Osoy. Un procedimiento similar, en virtud del cual Blue Oil le entrega a alguna de las empresas de este conglomerado, como Adinse, por ejemplo, recursos, y luego con esos recursos Adinse paga, en un caso específico que fue seguido en toda la secuencia, Adinse paga un contrato de vallas publicitarias para el Partido Patriota el 20 de mayo del 2011.
y ese contrato es firmado por Roxana Valdetti y encontramos efectivamente los documentos del ingreso del dinero a la empresa de Hernández, luego la factura por un servicio falso, asesoría administrativa y fiscal durante el 2011 que expide Adinse, y luego el contrato para esa publicidad específica firmado por Ingrid Roxana Valdetti Elías, como pueden ver a la derecha de la presentación. Formalmente el partido cumplía las normas entregando mensualmente el reporte de gastos de campaña al Tribunal Supremo Electoral. Y en estos informes sobre ingreso de los aportes dinerarios por afiliados y simpatizantes que firmaba Julio César Godoy del órgano de fiscalización del partido, se encontraron varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero. De esta manera, el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral que provenía de empresas y personas particulares, pero que fueron ocultadas por medio de empresas de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández, empresas que entregan, o financistas que entregan a empresas de Monzón y Hernández, y ellos aparecen con aportes al Partido Patriota, cuando en realidad es también un financiamiento anónimo que se pretende encubrir a través de estos reportes, en los que se ve mes a mes cómo las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad el dinero no era de esas empresas, sino que lo recibían de terceros que no querían aparecer, y ese solo hecho en Guatemala es un delito. Bien, de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, agradeciendo por supuesto su preferencia, invitándolo a seguirse informando con nosotros. Hasta pronto, buenas noches.